Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Llegamos ya casi a la fase final de este seminario doctoral en estudios europeos del Premio Europeo Carlos V, Angela Merkel, sobre el tema La fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa. Y mientras nos ponen el PowerPoint que va a utilizar la ponente, vamos a dar paso a la última interviniente del día. Es Marc Sánchez Montel, de la Universidad de Valencia. Cambiamos completamente el tema del que hemos estado prácticamente hablando toda la mañana a un tema en el que le va a acompañar pues, quizás una de las mayores expertas también en la materia. Se trata de Teresa Freixes San Juan, catedrática Jean Monnet ad personam y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. Es además codirectora de este seminario doctoral, además de ser experta en muchísimas otras cosas y nosotros tener también la fortuna de poder contar con ella en diferentes actividades académicas. Sin más dilación, el tiempo apremia. Le doy la palabra a la doctora Freixes San Juan, que toma las riendas de este panel. Hola, buenas tardes. Ya en la recta superfinal, es la última, el último espacio, digamos, de discusión académica, porque después pasaremos a lo que es el cierre de este seminario doctoral. Nos va a presentar su trabajo Marc Sánchez Montel, desde luego en un área que no tiene nada que ver con las anteriores, aunque hay algún punto de conexión, seguramente lo apreciaremos por las técnicas que haya podido utilizar en lo que es su investigación jurisprudencial. Ella ha sido estudiante, es graduada en Derecho y en Criminología en la Universidad de Valencia con premio extraordinario, máster en Derecho Constitucional, ha tenido diversas becas de investigación y está adscrita al Institut de Drets Humans de la Universidad de Valencia, en donde ejerce actualmente actividades de investigación y docencia con una beca FPU. Ha trabajado en diversas líneas de investigación, en las cuales, pues como verán, se van a proyectar en lo que es su trabajo y está desarrollando su tesis doctoral sobre interpretación constitucional. Tema puro y duro, que para terminar el seminario, digamos, es una materia que en principio incluso puede llegar a parecer poco amable, porque en lo que ella tiene que centrarlo según su trabajo es las dinámicas de interpretación que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre la cohesión y las identidades constitucionales. Claro, Europa, si es algo, que estamos seguros de que lo es una comunidad de derecho. Las otras cosas podemos estar más lejos, más cerca, pero que es una comunidad de derecho, eso cada día nos cae encima, porque prácticamente casi todas las normas que tenemos que seguir en cualquier cosa, hasta para comprar un billete de autobús o ir a la tienda, están reguladas por el derecho de la Unión Europea, ya sea directamente o a través de la incorporación a nuestro sistema jurídico interno de aquello que ha sido regulado primero por la Unión Europea. Entonces, claro, evidentemente esto es una cohesión. Es decir, da una cierta tranquilidad cuando estás en territorio de Unión Europea, los que tenemos alergias y cosas por el estilo, ver que los productos que compramos en tiendas, el etiquetado es identificable en todas partes, porque la nomenclatura siempre es igual. Cuando sales de esa zona de confort, dices, ¿y ahora qué paso? ¿Esto lo puedo comprar? ¿No lo puedo comprar? Por lo tanto, nos facilita la vida y eso en el fondo pues
nos cohesiona también como europeos, porque es fácilmente identificable todo en cualquier país de la Unión Europea que estemos. Pero, por otra parte, hay ciertas resistencias, esas identidades constitucionales, que algunas veces parecen estar bien fundadas porque, bueno, pues evidentemente estamos haciendo cesiones de soberanía cada vez que ratificamos un tratado de la Unión Europea y eso no lo puede negar nadie, pero quedan también todavía resquicios propios dentro de cada uno de los Estados en los cuales la Unión Europea no entra porque no le han atribuido los Estados esa competencia. El principio de atribución es en el que se basa toda la competencia que pueden tener las instituciones y los órganos de la Unión Europea. Entonces, esas identidades constitucionales a veces afloran por vía interpretativa. Hemos visto, por ejemplo, con materia de la pandemia, y seguro que ella lo tiene incorporado en su trabajo, porque en el que a mí me ha llegado hay alguna referencia, la pugna entre el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a lo que fue el substrato de los fondos Next Generation. Entonces, el Tribunal Constitucional alemán le dijo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estaba ultra vires, para los no juristas, que estaba actuando fuera de sus competencias. El Tribunal de la Unión Europea dijo que efectivamente no, que eso era una competencia europea y, claro, pues la sentencia del Tribunal Interno no tuvo valor aplicativo. Aviso a navegantes, no digo más. Esto, claro, provoca unas ciertas tensiones en las cuales están siempre presentes en las relaciones entre tribunales lo que llamamos las técnicas del diálogo entre tribunales, que con relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se centran, aunque no exclusivamente, pero sí de una manera importante, alrededor del diálogo que se establece cuando se presenta una cuestión prejudicial, en donde el Tribunal Interno, Tribunal Aquo, tiene dudas sobre si la norma que tiene que aplicar concuerda o no con el derecho de la Unión Europea y entonces pregunta al Tribunal de Luxemburgo qué pasa ahí. ¿Es una norma que está de acuerdo con el derecho de la Unión o no? Y finalmente es el Tribunal de Luxemburgo el que va a decir si esa compatibilidad entre ambos derechos existe o no existe. Y si no existe, no se puede aplicar la norma interna. Bueno, claro, llegar hasta aquí supone también todo un camino procedimental en el cual pues, a veces hay medidas cautelares, otras veces se establecen otro tipo de efectos colaterales porque lo que se pueda decidir para un caso puede afectar a otros. Bueno, pues yo creo que todo esto va a ir apareciendo en el trabajo de Marc Sánchez Montell. No voy a decir ya nada más. Fíjense en que estamos ante lo que es el núcleo duro de las relaciones entre los tribunales internos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, por lo tanto, es una cuestión crucial en todo este proceso de integración y, desde luego, es muy importante que haya escogido este tipo de temática para realizar su trabajo en este ámbito. Tienes la palabra, Mara. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero sumarme a los agradecimientos de mis compañeros y compañeras. En primer lugar, a la Fundación Juste por la oportunidad de participar en este seminario, así como también a la organización, a los técnicos, a las intérpretes que nos acompañan. En segundo lugar, a los expertos y expertas que nos han acompañado estos días y cuyas contribuciones han sido realmente enriquecedoras para nuestras investigaciones y en especial en este caso la profesora Freixes, que me acompaña aquí. Y last but not least, a mis compañeros y compañeras, porque han sido unos días verdaderamente fructíferos y bueno, porque creo que ha sido una experiencia pues buenísima y bueno,
El tema del trabajo que os vengo a presentar aquí es, como ha comentado la profesora Freixes, las dinámicas de interpretación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre la cohesión y las identidades constitucionales. Y con este trabajo lo que pretendo tiene como eje principal el análisis de la actividad interpretativa del Tribunal de Justicia, porque me parece que es un órgano clave en el proceso de integración europea y, por tanto, generador de dinámicas de cohesión normativo-institucional en su seno. A lo largo de las décadas, su actuación ha venido provocando críticas, por ejemplo, relativas a la noción de activismo judicial, y se ha llegado a cuestionar si, hasta qué punto, ¿no?, esta jurisprudencia interfiere en la soberanía de los Estados y afecta a la relación con los tribunales constitucionales, pudiendo llegar a desafiar incluso los valores democráticos. He preparado un trabajo que se estructura de la siguiente manera. Tiene dos partes diferenciadas, pero bueno, en primer lugar empezaré introduciendo el porqué de esta temática y cuál es la metodología que seguiré. En segundo lugar, ubicaremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la arquitectura institucional de la Unión. En tercer lugar, analizaremos los conflictos y lo que he denominado doctrinas de resistencia entre los tribunales constitucionales nacionales, en concreto centrados en el caso español, italiano y alemán. Además, acto seguido hablaremos de la noción de identidades constitucionales que ya avanzaba, y luego lo que considero que formaría parte, ¿no?, de la recuperación de esa integración, que sería la noción o el concepto de las tradiciones constitucionales comunes. ¿Así? Vale. Pues bien, esta investigación se adentra, como decía, en el núcleo productivo de la jurisprudencia, en su praxis interpretativa como motor de cohesión, y así incidir, ¿no?, en el debate sobre la legitimidad, la autonomía y los límites del orden jurídico europeo entendidos desde su raíz interpretativa, y analizando el impacto sobre la cohesión europea y las identidades constitucionales. Mi enfoque metodológico parte de una perspectiva jurídico-analítica, con el apoyo de las aportaciones que se han hecho desde la teoría constitucional y el derecho comparado, junto a las contribuciones de la doctrina académica, y poniendo especial atención en el prisma del denominado pluralismo constitucional y en la teoría democrática de la Constitución. Sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, he de recordar en primer lugar que forma parte del denominado marco institucional del que dispone la Unión para la promoción de los valores, la persecución de sus objetivos, la defensa de sus intereses, los de la ciudadanía y los de los Estados miembros, y la garantía de coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones según el artículo 17 del TUE. Además, su función más concretamente es la de garantizar el respeto del derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de los tratados, y es un órgano jurisdiccional. Su rol, podemos decir que se focaliza precisamente en asegurar una interpretación y aplicación coherente del derecho de la Unión en los distintos países miembros. Principalmente los asuntos que me interesan para este trabajo tienen que ver, como avanzaba la profesora Freixes, con las decisiones prejudiciales en relación con la interpretación. De estas cuestiones prejudiciales, como decía, cabe destacar que se trata de un recurso mediante el cual los jueces nacionales pueden dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitarle que precise alguna cuestión de interpretación del derecho de la Unión, de manera que se produzca en última instancia o que se garantice en última instancia esa unidad, efectividad y coherencia y cohesión interpretativa del derecho europeo. Respecto de las dinámicas interpretativas, y en concreto voy a trazar un esbozo de los análisis de sus métodos interpretativos principales. En relación con estos métodos de interpretación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se distingue del uso de las técnicas comunes de interpretación jurídica empleadas por otros órganos jurisdiccionales.
En ese sentido, vemos que acude principalmente al literalismo, así como también a las interpretaciones teleológica y sistemática. Y cabe destacar que no se establece un orden, de forma explícita, un orden de prelación en la aplicación de los distintos métodos. La síntesis de estos métodos se expone en la sentencia Merck, fundamentándose en la Convención de Viena, que veremos después la influencia del derecho internacional en esta materia, y que establece que deben tenerse en cuenta a efectos de interpretación no únicamente el tenor literal de la norma, sino también el contexto donde se inserta una disposición y los objetivos que se persiguen con ese precepto. Antes de adentrarme más en concreto en las dinámicas interpretativas del tribunal, algunas cuestiones que creo que considero relevantes en materia de interpretación jurídica en general. Primera consideración, creo que se ha abandonado en este sentido la noción, ¿no?, de intérprete que planteaba Montesquieu, ¿no?, que se ha dejado de concebir como esa idea de juez autómata como boca de la ley, y que ahora la interpretación deviene una tarea más compleja, que además debe tener en cuenta en su aplicación que sea una sociedad globalizada de transformaciones. De manera que los trabajos interpretativos ahora tienen lugar en un contexto que ya no es únicamente de ámbito nacional, y que lo cual invita, digamos, a comenzar ese diálogo entre tribunales. La segunda consideración que quería realizar tiene que ver con la particularidad interpretativa de los tratados, entendidos como textos marco, y que deriva de la determinación de esas disposiciones generales que se caracterizan muchas veces por la apertura, cosa que podría facilitar la interpretación en un sentido evolutivo. Y ahora sí ya entramos a analizar concretamente los métodos de interpretación. La interpretación literal, también denominada literalismo o textualismo, puede definirse como aquel método que tiene como fundamento el texto en la tarea interpretativa de una norma. Y esto se liga, digamos, a la definición a partir del significado semántico y gramatical del texto. Se liga estrechamente con el principio de seguridad jurídica, que constituye a la fin una garantía de previsibilidad en las resoluciones de los tribunales. Y si bien es cierto que siempre se suele priorizar la interpretación literal, también es cierto que no siempre se consigue resolver los problemas jurídicos a través de este método. Por lo cual quería matizar también que aunque creo que se ha de recurrir a esta interpretación literal como método principal, esto no se contrapondría con la posibilidad de usar otros métodos que la complementasen. Asimismo, respecto a la interpretación literal en el derecho de la Unión, hay dos particularidades concretas que quizá dificultan un poco más la tarea, que serían el multilingüismo, es decir, que los textos que configuran el derecho comunitario están redactados en diversas lenguas y que cada una de esas distintas versiones poseen el mismo valor auténtico, con lo cual, si se dan divergencias, ahí se presentan problemáticas. Y la segunda particularidad la encontramos en la existencia de lo que denominamos conceptos propios. Es decir, que el derecho de la Unión incorpora conceptos jurídicos que pueden no tener el mismo significado, no cuando se trasladan a la esfera nacional. En segundo lugar, pasaremos a ver la interpretación contextual o sistemática, porque el derecho de la Unión ha estado sujeto a una permeabilidad de influencia significativa por parte del derecho internacional, y es evidente que el Tribunal de Justicia se sirve continuamente del método comparado en sus pronunciamientos, especialmente a la hora de elaborar sus argumentos. La interpretación sistemática, a su vez, puede subdividirse en dos vertientes. Por un lado, la que denominamos interna, es decir, el contexto normativo donde se inserta la disposición, y por otro lado, la externa, que tiene en cuenta, ¿no?, el contexto histórico y el proceso que conduce a la adopción de la disposición en cuestión. Respecto a la interpretación sistemática interna, se fundamenta sobre la noción de un legislador racional que crea un sistema coherente
que se da a través de una coordinación, ¿no?, entre las distintas normas contenidas en los tratados y entendiendo que las disposiciones no deberían enfrentarse ni entrar en conflicto. Y respecto de la vertiente externa, como he dicho, creo que se relaciona con los trabajos preparatorios en uno de los sentidos, y después por la influencia, ¿no?, de otros sistemas, ¿no?, como el derecho internacional. Y en este sentido también debo mencionar que hay la especial importancia en la parcela de los derechos fundamentales, donde se observa una interacción, ¿no?, entre distintos textos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y entre las constituciones de los Estados miembros y, por tanto, también entre sus órganos de garantía. Por tanto, coexisten a la fin 3 regímenes de tutela de derechos. Esto lo desarrollo en el siguiente apartado, digamos, de forma más extensa, pero concretamente en la relación entre la Carta de Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo se ha creado lo que la profesora Freyses denomina justicia europea de los derechos fundamentales. Y aquí también no se puede desligar, ¿no?, de la particularidad del objeto, pues al final tenemos un contenido esencialmente constitucional o típicamente constitucional. Y además se da una relación estrecha entre la Carta y el Convenio, de manera que hay una fertilización mutua. Y si bien es cierto que el Convenio no está integrado formalmente en el ordenamiento europeo, sí que se reconoce que forma parte de este derecho, por ejemplo, a través de la enunciación de principios generales o como parámetro interpretativo de los derechos contenidos en la Carta. Y también debe tenerse en cuenta el necesario análisis y aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido. Y, en segundo lugar, de la relación de la Carta de Derechos Fundamentales con las constituciones de los Estados miembros, se pueden derivar 2 reglas principales. La primera, la no interpretación de la Carta en un sentido restrictivo o limitativo de derechos constitucionales, y la segunda, la interpretación de la Carta en armonía con los derechos que son producto de las tradiciones constitucionales. Y esto, que parece sencillo, no queda exento de dificultades, sobre todo, como ya he avanzado, cuando los derechos enunciados en uno y otro texto pueden no coincidir, y aquí encontramos la mayor problemática. Y finalmente, respecto de la interpretación teleológica, este método, también denominado finalista, consiste en determinar el significado de un precepto a través de la búsqueda de los objetivos que se perseguían con la norma, de manera que en su interpretación y aplicación se tengan en cuenta y se favorezca su consecución. Este método, a mi parecer, tiene una relación intrínseca precisamente con la naturaleza de la Unión Europea, que se plantea al final como una organización con objetivos comunes. Y también puede ligarse al método sistemático que veíamos anteriormente, pues muchas veces para entender precisamente el objetivo de una norma debe recurrirse a la estructura de un tratado o hacer referencia a su concepto o a sus antecedentes. Una de las críticas asociadas al tribunal y en general a los órganos jurisdiccionales es la de activismo judicial, que se define como la tendencia de un juez o tribunal a crear o redefinir preceptos normativos más allá del tenor del texto y de aquello que se expone explícitamente. Respecto de la actividad interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión, se ha dicho que puede manifestarse a través de distintas situaciones, como por ejemplo la aplicación de la denominada interpretación teleológica, la creación de principios jurídicos no escritos y finalmente en relación con la expansión del principio de primacía del derecho de la Unión. En este sentido lo traigo a colación porque creo que es importante tener en cuenta este concepto para conducirnos, ¿no?, a la reflexión sobre la cuestión de los límites y el papel del Tribunal de Justicia que debe desempeñar y aquellas líneas que no pueden traspasarse. Pasamos al segundo bloque, vistas las técnicas interpretativas principales. Y
al que he denominado reacciones de los tribunales constitucionales nacionales, conflictos y doctrinas de resistencia. Como había dicho, frente a la actividad interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han sido distintos los tribunales constitucionales de los Estados miembros que han reaccionado además de formas diversas. Todas estas reacciones, en última instancia, evidencian el conflicto creciente que se genera entre la integración europea y la soberanía estatal. Y lo que quería también, antes de adentrarnos en estas doctrinas de resistencia, señalar es que estas diferencias que se dan no son meramente técnicas, sino a la fin reflejan decisiones sociales profundas y los derechos acaban formando parte, ¿no?, de la identidad de cada comunidad política. Por tanto, en estas tensiones, las decisiones sobre qué derechos se priorizan y cómo se protegen constituye una cuestión de valores fundamentales, y es por ello que efectivamente puede ser una fuente de tensiones. Estas tensiones se manifiestan especialmente en esa divergencia de protección de derechos, y yo creo que aquí la clave está en entender los derechos no solamente como garantías jurídicas, sino también como expresiones de valores colectivos. Y en este contexto, el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta central en esos esfuerzos por conciliar la uniformidad jurídica, pero también la diversidad constitucional de los Estados miembros, mediante una interpretación que precisamente lo que busque sea atenuar los conflictos sin acabar erosionando la autonomía de los distintos ordenamientos. De forma muy sintética, los casos que me parecen más relevantes, en primer lugar el caso español. La vía de diálogo entre el Tribunal Constitucional español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empieza principalmente en 2011. Anteriormente, los tribunales constitucionales han sido reacios a la presentación de cuestiones prejudiciales y, en consecuencia, a iniciar estas vías de diálogo entre el Tribunal Europeo y el máximo intérprete de la Constitución nacional. No pasaba esto con los órganos judiciales ordinarios, llegando incluso a los tribunales supremos, que sí que han sido más receptivos, ¿no?, de esta dinámica de interacción dialógica que los constitucionales, que sí que han evitado en cierta manera estas cuestiones prejudiciales. Y aunque la cuestión, creo, comienza a perfilarse teóricamente a partir de la Declaración 1/2004, quizá no adquiere una dimensión práctica hasta el conocido asunto Meloni, principalmente a través del auto 86/2011. Las manifestaciones hechas en estos pronunciamientos pueden interpretarse como una forma explícita de reivindicar por parte del propio tribunal la posibilidad de efectivamente iniciar un diálogo jurisdiccional directo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero también como una manifestación, ¿no?, del Tribunal Constitucional español de reafirmar su rol como garante último del orden constitucional interno y como instancia suprema dentro del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico estatal, con la Constitución como norma suprema. Todo esto al final nos deriva, ¿no?, a la concepción de los denominados contralímites. Y aquí sí que quiero señalar que creo que no se oponen a la integración, pero sí que la condicionan desde una perspectiva de garantía constitucional última que sí que creo que se debe defender, reservando al Tribunal Constitucional la función de tribunal de cierre o last resort, como se señala bien en la declaración del Tribunal Constitucional 1/2004. Sobre el caso alemán, el Tribunal Constitucional Federal alemán sea seguramente el órgano que con mayor asiduidad e intensidad ha invocado su identidad nacional frente a las decisiones tomadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha recurrido esencialmente a tres categorías dogmáticas.
a saber, el control ultra vires, la garantía de su identidad constitucional y el estándar de protección de los derechos fundamentales garantizados en su Constitución. Entre su jurisprudencia más conocida pues tenemos las sentencias de Solange 1 y 2 y Brunner, ¿no?, que evidencian ese conflicto. Y respecto del caso italiano, se ha desarrollado la conocida teoría de los contralímites también, o límites a la soberanía, que lo que quiere es evitar las injerencias, digamos, del Tribunal Europeo en los preceptos constitucionales relativos a principios fundamentales y derechos inalienables e inviolables de la persona humana, que constituirían el núcleo material que se considera, digamos, intocable. En este sentido, se entienden como una primacía invertida o condicionada. De todo esto, ¿qué podemos sacar? Pues la idea de identidad constitucional como doctrina de resistencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión garantizará el respeto a la identidad nacional, según las estructuras fundamentales del ámbito político-constitucional de los Estados miembros. Soy consciente que los conceptos de identidad nacional y constitucional se han empleado generalmente como sinónimos, aunque algunos autores defienden que no es lo mismo, si bien es cierto que yo en este trabajo me alineo con la primera de las posiciones y los utilizo de forma indistinta en los términos que lo ha hecho también el tribunal. Partiendo de la definición de identidad constitucional, se establece que esta figura, ¿no?, encuentra su máxima expresión en las estructuras políticas y constitucionales y puede definirse como aquellos contenidos de identidad social que son moldeados por el derecho constitucional. Se trata de un concepto jurídico relacional e integrador, ¿no?, de los ordenamientos estatal y europeo, y se sitúa en este momento, en este lugar de intersección entre el derecho de la Unión y el derecho interno, como se ha dicho, como un instrumento para navegar el espacio multinivel, y se concreta, según se entiende generalmente, en funciones y valores esenciales para un Estado, no pudiéndose invocar en asuntos pues, más nimios o triviales. Este concepto, a mi parecer, surge cuando se interponen en el análisis textual con el contextual, esto es, mediante la suma de los métodos interpretativos que exponía anteriormente, de manera que a la importancia del texto en la interpretación se añaden otros principios y conceptos configuradores precisamente de esa identidad que especialmente se encuentran normalmente en los preámbulos de las normas. También se ha relacionado esta noción de identidad constitucional con otros principios o conceptos como el de subsidiariedad o el margen de apreciación. Aunque soy consciente que hay numerosas coincidencias entre la noción de identidad constitucional y el margen de apreciación, también pueden advertirse, ¿no?, ciertas divergencias relevantes, particularmente en lo respectivo a las consecuencias jurídicas. Respecto del margen de apreciación conferido a los Estados, implica, ¿no?, reconocerles una zona de actuación autónoma y discrecional dentro de la cual pueden adoptar decisiones sin necesidad de justificar ese contenido mediante la invocación de principios constitucionales específicos o cláusulas particulares, siempre que se respete el umbral mínimo de protección que en este caso se establece por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por su parte, la noción de identidad nacional posee un significado más impreciso, pero sí se asocia con elementos estructurales básicos del Estado y los valores esenciales compartidos en una comunidad constitucional. Como consecuencia de ello, la aplicación del margen de apreciación, digamos que resulta más amplia y frecuente que la invocación a la identidad nacional como límite. En tercer lugar, la interpretación de la identidad nacional, lejos de suponer que todos los Estados miembros tengan una idéntica identidad,
sí que hace referencia a que en todos los casos esas estructuras fundamentales y políticas y constitucionales y a sus valores, de forma que se trataría de un núcleo, digamos, resistente a la integración. Ahora bien, yo creo que precisamente la enunciación de la propia identidad supone la identificación de una diferencia frente a la otredad, de manera que si se da en relación con los otros, y no necesariamente y en todos los casos, debería suponer un obstáculo a esa integración. Y relacionado con estos conceptos también encontramos las nociones para algunos autores de la denominada tolerancia constitucional, o también se han apelado a términos como el multinivel europeo, a la cooperación entre autores, que revela nuevamente la necesidad última de empezar ese diálogo judicial que pueda equilibrar la unidad con la diversidad. Respecto a los presupuestos clave que se han formulado para el empleo de esta noción de identidad constitucional, cabría mencionar dos. En primer lugar, que la identidad constitucional nacional debe ser compatible con esos principios fundamentales establecidos en el artículo 2, y, en segundo término, que dicha identidad debe concretarse y delimitarse fundamentalmente a través de la labor interpretativa de los órganos jurisdiccionales. Y aquí una advertencia: soy consciente o ha habido una reacción frente a los usos indebidos o estratégicamente desleales del concepto de identidad constitucional, prácticas que a menudo se han alejado, ¿no?, de los principios de subsidiariedad y de cooperación leal, y frente a los cuales han surgido respuestas críticas que alertan precisamente sobre el riesgo de instrumentalización de dicha noción para fines contrarios al espíritu integrador del proyecto europeo. Bueno, creo que me falta. Recopilando esta noción, ¿no?, de identidades constitucionales y, a su vez, cohesión europea, he denominado un apartado final de nuevamente integración a lo que son las tradiciones constitucionales comunes. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea incorpora de forma explícita las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros como un criterio interpretativo, afirmando que los derechos reconocidos en ella deben ser comprendidos en coherencia con dichas tradiciones. Esta previsión, creo, no se limita a invocar el respeto a las normas nacionales, sino que transforma precisamente esas tradiciones constitucionales en un elemento o en un componente activo del derecho de la Unión. Y en este sentido, cuando se detectan discrepancias entre el significado de un derecho como figura autónoma en la Carta y su contenido como principio general derivado de las tradiciones nacionales, esta tensión se convierte en una oportunidad precisamente para reinterpretar el alcance de estas disposiciones. Creo que se ha de ver, lejos de representar un obstáculo, un elemento, ¿no?, que refleja la riqueza del sistema europeo de protección de los derechos, siempre que a su vez esto venga ligado al mantenimiento de un intercambio fluido y recíproco entre las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión y las aportaciones, ¿no?, de los órganos doctrinales y de los órganos jurisdiccionales, y la doctrina de los Estados miembros. Sobre este concepto, sobre el concepto de las tradiciones comunes, puede realizarse un doble análisis. Por un lado, en primer término, sobre la palabra, ¿no?, tradición, que tiene una clara dimensión temporal, y por otro lado, sobre el término común, que implica, ¿no?, para mí una necesidad de análisis sobre una noción compartida. Y no hablo de compartir únicamente en un sentido numérico, empírico o estadístico, es decir, de cuántos países comparten esta noción, sino también en un sentido crítico y evaluativo. Es decir, que no es necesario que esté en todos y cada uno de los estados, ni que incluso esté en la mayoría, para cualificar un principio de derecho de
de la Unión como una tradición constitucional común. Y además creo que este concepto no nos da la clave porque permite un terreno amplio de diálogo judicial para su configuración entre el Tribunal de Justicia y los tribunales constitucionales de los Estados miembros. Desde mi perspectiva, son precisamente las tradiciones constitucionales comunes deben desempeñar un papel activo en estas interacciones judiciales dentro del sistema de la Unión, funcionando como un canal que fortalezca la interacción y que facilite una cooperación constructiva en lugar de contribuir a alimentar, ¿no?, el conflicto entre sistemas. Y además, porque las identidades nacionales que veíamos anteriormente no pueden entenderse como únicamente patrimonios exclusivos de un solo Estado, ya que en muchos casos son compartidas o se comparten elementos entre distintas constituciones, de forma que esta dimensión compartida al final lo que permite es que determinados principios nacionales contribuyan a forjar ese sustrato constitucional común. Es oportuno también subrayar que el Tribunal de Justicia ha venido utilizando desde hace años esta categoría de tradiciones constitucionales comunes como referencia clave para articular el sistema de valores sobre el que descansa la construcción europea y ha permitido establecer una cultura de los derechos fundamentales que, más allá del simple respeto al Estado de Derecho, al final acaban configurando a la Unión Europea como una entidad con una identidad, digamos, constitucional propia y, en este sentido, compartida. Y esta cultura constitucional compartida constituye un elemento definitorio precisamente de esta identidad europea. En suma, las tradiciones constitucionales comunes pueden operar como un mecanismo eficaz para tender puentes entre las identidades constitucionales de los Estados miembros y la identidad jurídica de la Unión Europea. Y lejos de ser una fórmula meramente retórica, permiten resaltar, ¿no?, esas afinidades normativas y favorecer los procesos de aproximación en un momento en que la propia Unión se enfrenta, ¿no?, al reto de reafirmar esos valores fundacionales. Y para concluir, a pesar de haber tenido un papel clave en el proceso de integración europea y haberse constituido como el motor de cohesión jurídica en el marco de la Unión, la expansión interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión, como veíamos, ha provocado resistencias desde los tribunales constitucionales nacionales. En el presente trabajo me proponía analizar de forma crítica las dinámicas interpretativas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde una doble perspectiva. Por un lado, como garante de la cohesión jurídica de la Unión y, de otro lado, como actor con un potencial impacto sobre las identidades constitucionales de los Estados miembros. Para finalizar, las conclusiones que quiero resaltar, en primer lugar, y respecto a los métodos interpretativos, recordemos que no hay un establecimiento claro de métodos ni orden de prelación entre métodos en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión. Yo creo que a esta configuración debe unirse además la necesidad de sustentar los métodos con una buena argumentación. Esto sería óptimo para que las sentencias de los tribunales interpretativos de derechos ganaran, ¿no?, cierta legitimidad. En segundo lugar, creo que es importante reforzar el papel de los tribunales constitucionales nacionales como actores mejor posicionados y con mayor legitimidad para asumir la defensa de los principios fundamentales de los ordenamientos nacionales frente a la jurisdicción supranacional, por encima, ¿no?, del papel que podrían desempeñar los jueces y los tribunales ordinarios. En tercer lugar, creo que es necesario que se plantee, ya se lleva planteando, ¿no?, pero quizá que se incida
en la exigencia de cambios en los participantes en este diálogo judicial, porque creo que es necesario que pasemos, ¿no?, de esa conversación a dos que viene siendo habitual de juez ordinario, Tribunal de Justicia de la Unión, a una conversación a tres de forma más asidua, ¿no?, de juez ordinario, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente, como decía, en materia de interpretación de los derechos fundamentales y con atención a la posibilidad, ¿no?, de reconfigurar estos como tradiciones constitucionales comunes en el marco de la Unión. En cuarto lugar, en relación y entroncando, ¿no?, con la conclusión anterior, en relación con el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales, puede decirse que ha contribuido a elevar precisamente los estándares de protección de estos, articulándose sobre la base de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros e integrando, ¿no?, todos aquellos instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales con los que ha estado colaborando con los que se ha adherido formalmente, con especial atención al Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya influencia creo que ha sido determinante en la configuración del estándar interpretativo del Tribunal de Justicia de la Unión. Y para finalizar, frente a esta problemática expuesta, creo que también convendría examinar de forma más exhaustiva la idea de pluralismo constitucional y reabrir ese diálogo judicial a partir de quizás reformas institucionales en el sentido, puede ser, de establecer mecanismos de control cruzado entre tribunales, se me ocurre, o no sé, en el marco de repensar ideas que puedan contribuir a equilibrar la integración, la soberanía nacional y la legitimidad democrática, y aquí, bueno, dejo abiertas muchas líneas de investigación futuras. Nada más, muchas gracias por su atención, quedo a su disposición para cualquier cuestión, duda o comentario que seguro que contribuye enormemente a enriquecer mi trabajo. Muchas gracias por esta intervención en un tema realmente complicado y que para los que no están habituados al manejo de estas categorías, pues todavía lo es mucho más, y más todavía cuando es la última sesión de un seminario que, digamos, nos viene ocupando de una manera tan intensa durante todo este tiempo. Yo quisiera recalcar algunas de las cuestiones que has planteado acertadamente y luego plantearte una serie de dudas, por decirlo de alguna manera. A ver, es evidente que no estamos en la definición de Montesquieu, totalmente evidente. ¿Por qué? Pues porque el derecho ha evolucionado mucho desde aquellos años a la actualidad. Ahora estamos en lo que llamamos el ordenamiento multinivel, pero que es un ordenamiento con distintos niveles, no son ordenamientos contrapuestos. Algunos lo intentan enfocar así. Entonces, es un ordenamiento multinivel que está formado, en primer lugar, y con primacía, es decir, como nivel más importante, el derecho de la Unión Europea, los derechos nacionales, que a veces también tienen doble nivel entre ellos, caso de Alemania, Italia, nosotros mismos, etcétera, y con reenvíos a otras normas dentro de los mismos tratados. El otro día vimos cómo se reenviaba la Convención de Ginebra sobre los refugiados y hoy reiteradamente hemos hecho el reenvío obligado por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, es un ordenamiento muy complejo. También aciertas en que a veces plantea problemas de interpretación el multilingüismo. Uno de los temas en los cuales hemos tenido verdaderas batallas es en relación con la igualdad, porque en todas las versiones francesas y aquellos que traducen de la versión francesa es égalité entre les femmes et les hommes, y en la versión inglesa y los que traducen de la versión inglesa gender equality o igualdad de género. A ver, es que no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso nos plantea realmente problemas interpretativos
importantes. Y también eso conduce a la creación de conceptos propios. A veces no tienen más remedio el Tribunal de Justicia frente a esta diversidad de interpretaciones, es decir, no, bueno, a partir de ahora, como concepto acuñado y concepto propio en el derecho de la Unión, esto significa tal cosa. Y así de esta manera van apareciendo definiciones, concepciones, interpretaciones que algunos han denominado, por influencia americana, activismo judicial, como se acusa a veces al Tribunal Supremo de los Estados Unidos también de activismo judicial. Este activismo judicial es importante también de señalarlo, además de por lo que lo has identificado, porque muchas veces fundamenta la existencia de nuevas normas. Es decir, que la función interpretativa del Tribunal de Justicia nos sirve también muchas veces para cuando se está planteando la elaboración de una norma europea nueva, a ver qué jurisprudencia hay, estiremos de ella y a partir de ahí van apareciendo nuevas normas fundamentadas a veces en conceptos nuevos. Cuando planteas el tema, ahora empiezo yo con mis dudas, cuando planteas el tema de la identidad constitucional, esto tiene también su relación, y no he visto que lo plantearas en el texto también que he tenido, en relación con lo que denominamos las cláusulas de intangibilidad. ¿Qué sucede cuando el derecho de la Unión Europea va a interferir en algo que un Estado considera que es una cláusula de intangibilidad? Es decir, que no puede modificarlo porque su Constitución es totalmente resistente al respecto. Entonces aquí haría falta ver hasta qué punto podría intervenir el tribunal. Por otra parte también, yo le daría más valor al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, porque, fíjate, además de reenviar al Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de dar valor de tratado a la Carta de Derechos Fundamentales, además de referirse también a las traducciones constitucionales de los Estados miembros como integradas en el derecho de la Unión, pues este artículo 6 nos relaciona todos estos ordenamientos. Y en materia de derechos, que me gusta mucho que hayas tomado el ejemplo de los derechos fundamentales por la cercanía a la ciudadanía, aunque podías haber tomado otra materia como elemento importante en tu investigación, todo esto nos va a provocar problemas de estándar, problemas de nivel de protección, que la propia Carta de Derechos Fundamentales en las disposiciones transversales lo plantea, y que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y también de algunos tribunales constitucionales se decanta a través de la aplicación del nivel de protección más elevado. Claro, habrá que definir qué se entiende por más elevado, porque es que a veces eso tampoco no quedaría claro. Pero toda esta interacción es importante. Otra interacción que has planteado es en cuanto a la relación entre la identidad constitucional y tú dices los límites que le pueden venir planteadas a través de los valores de la Unión. Aquí es muy importante el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, porque muchas veces cuando hablamos de valores de la Unión Europea no estamos haciendo referencia a lo que jurídicamente y estrictamente son los valores de la Unión Europea, que solo son los del artículo 2, porque los otros son referencias éticas u otro tipo de consideraciones, pero los valores son del artículo 2. Y aquí te jugaría también todo el juego que puede llegar a tener este diálogo entre la identidad constitucional y la identidad también europea, ese artículo 2 en relación con el 7 y los mecanismos adicionales de protección de los valores de la Unión.
Me refiero al mecanismo preventivo, al diálogo estructurado, toda esta serie de cuestiones, porque entran directamente en lo que sería hasta qué punto un Estado tiene suficiente libertad frente a la Unión Europea como para decir usted ahí, Unión Europea, no puede entrar. Recordemos las críticas que se han realizado a la intervención de la Comisión Europea en el procedimiento de diálogo estructurado en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se decía, ¿con qué competencia entra la Unión Europea a intervenir en el modo de designación de una institución constitucionalmente reconocida, como es el Consejo? ¿Tiene realmente facultades para hacerlo? Entonces, este choque también es importante y únicamente lo podemos resituar jurídicamente en la protección de valores del artículo 2 a través de los procedimientos que ya tiene establecidos la Unión Europea para ello. Y por último, acabaré aquí, en los propios tribunales internos a veces les falta conciencia de que son tribunales europeos. El juez interno es juez europeo. No es un juez contra Europa, es un juez europeo. Y les falta conciencia de ello. Algunas veces por formación, porque bueno, pues hay magistrados ya pues, de una cierta edad que nunca entraron en lo que es el sistema jurídico de la Unión Europea, y otras veces por convicción, porque a nosotros qué nos va a decir la Unión Europea si lo que tenemos que hacer es aplicar nuestro ordenamiento y punto, es decir, sin hacer ese ordenamiento único que existe entre todos. Y si los jueces internos entendieran que también son jueces europeos, nunca podrían ser concebidos como órganos de resistencia, sino como órganos de colaboración en la interpretación de ese sistema multinivel que se crea a partir del derecho de la Unión Europea y todas las demás normas a las que este derecho reenvía. Bueno, es interesantísimo el tema que planteas en tu trabajo, imagino que también en tu tesis doctoral, con lo cual te animo a que continúes con ello porque se trabaja poco esta cuestión y realmente pues, puede ser un trabajo importante y de referencia a lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por todas sus consideraciones. Voy a intentar contestar algunos de los comentarios. Bueno, efectivamente, el hecho de que se deje de concebir al juez, ¿no?, con esa visión de Montesquieu dificulta mucho la tarea para quizá las personas que nos empezamos a ocupar de la interpretación y efectivamente también me preocupa mucho esa incursión de ese juez que ya no es un juez autómata, además en un ordenamiento tan complejo como en el que nos encontramos. Y además sumado a la idea de los reenvíos, ¿no?, y a la idea de manejar muchas fuentes, muchas normas que proceden, ¿no?, de lugares diversos, que a veces aunarlos todos para poder trabajar, pues a mí personalmente me resulta una tarea bastante compleja. Respecto de la idea del multilingüismo, sí que en este caso quería resaltar que a mí me llamó mucho la atención porque, claro, no ocurre cuando yo me ocupo en la tesis de la interpretación de los tribunales constitucionales y es una problemática que me ha venido un poco nueva y efectivamente tampoco me acababan de convencer algunas de las razones que daban en el sentido de cuando se generaban conflictos, ¿no? Algunas veces se decía que se tenían que solucionar teniendo en cuenta, en el caso de los trabajos preparatorios, las lenguas predominantes, en este caso el inglés y el francés, pero tampoco acababan de solucionar bien del todo el problema, incluso cuando esa divergencia se daba precisamente, como comentaba, entre esas dos lenguas, ¿no? Entonces creo que es una tarea en la que aún hay mucho trabajo.
Respecto de los conceptos propios, es efectivamente la segunda cuestión que me ha venido también de nueva, por esto que decía, ¿no? del ordenamiento europeo frente al interno. Cuando hablaba el otro día Yolanda, por ejemplo, me venía a la mente el caso del ejemplo de los trabajadores y cómo se define, por ejemplo, el trabajador por los ordenamientos internos o el europeo, ¿no? Entonces, claro, cuando esto se debe hacer en muchos otros casos, pues la complejidad es bastante elevada, y es verdad que en ese sentido el Tribunal de Justicia ha venido colmando muchas lagunas y vacíos. Yo, respecto de la idea de activismo judicial, sí que lo quería plantear porque creo que soy un poco, bueno, con el concepto y con la idea, no sé hasta qué punto podemos decir que efectivamente, o sea, entiendo, ¿no?, cuando plantea que se utiliza esa jurisprudencia para fundamentar otras normas y nuevas normas, pero a mí me surge la duda, ¿no?, del problema del principio democrático, de que un órgano judicial no elegido democráticamente pueda configurar quizá algunas normas. Entiendo que se plantea, ¿no?, como base o como articulador, pero que un órgano no elegido democráticamente pueda pronunciarse o configurar esas cuestiones que en principio me parecen una materia, ¿no?, de elección quizá política. Y agradezco muchísimo el comentario respecto de las cláusulas de intangibilidad en relación con el contenido, con la identidad constitucional, porque no lo había planteado así o quizá no lo he desarrollado, y ahora que tendré oportunidad de revisar el capítulo, pues sin duda lo introduciré y también desarrollaré más, porque me ha parecido muy interesante los artículos que comentaba, el 2, 4, el 6 y el 7, en relación, ¿no?, con esos mecanismos de protección. Y respecto al último comentario, creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en esa idea de tribunales internos que no se ven como europeos, y en ese sentido creo que al final contribuyen a generar quizá una dinámica de lucha que realmente no debiera existir, ¿no? Y en este sentido creo que estas actividades y otras, ya no solamente en los tribunales, sino en general, pues contribuyen a la formación de juristas, que en este sentido no veamos sistemas opuestos en estos niveles. Entonces, bueno, muchas gracias. Pasamos la palabra a la sala. Hola, ¿se escucha? Sí. Vale, en primer lugar, me gustaría extenderte el agradecimiento, Omar, porque me ha encantado tu ponencia. Creo que abordas una temática extremadamente relevante desde todos los ámbitos. Y bueno, yo tenía una interrogante relacionada precisamente con ese diálogo y ese activismo que se debe dar que hablamos, ¿no?, de ordenamiento, pero como estupendamente ha intervenido la profesora, debemos referirnos a un ordenamiento. Yo solamente, como ya la duda ha quedado disipada, voy a hacer referencia a un elemento que permite precisamente hablar de ese criterio de cohesión, de ese criterio de protección de los derechos fundamentales. Bueno, uno de los elementos que yo estudiaba cuando hablaba de la temática de la igualdad y no discriminación era relativa a la igualdad y no discriminación en el trabajo. Y recuerdo que en el año 2000 sale una directiva precisamente de la Unión Europea en materia de igualdad en el acceso al empleo y la ocupación. ¿Qué pasa? Que esta directiva, luego cuando en el año 2010, mediante la decisión por la cual se integra al ordenamiento jurídico multinivel la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, empezó a plantear pues diferentes divergencias. ¿Por qué? Porque decía, por una parte, muchos de los casos, y por ejemplo puedo traer a colación el caso Ruiz-Chacón, el Chacón-Chávez, el caso Ruiz, el caso Ring, que decía, ojo, estamos abordando una directiva que habla sobre la igualdad en cuanto al empleo y la ocupación, pero es que en el ordenamiento jurídico interno, de manera concreta, pues no entendemos si la enfermedad constituye o no una discapacidad, si cómo podemos aunar el criterio y se elevó estos casos mediante la cuestión prejudicial, y claro, al final, de manera consensuada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, oye, que esto al final tenemos que resolverlo de esta manera, aunando criterios, porque al final, si lo que queremos garantizar la igualdad en cuanto al empleo, en cuanto al acceso a la ocupación, pues evidentemente debemos establecer y fijar criterios. Entonces, a lo que quiero llegar es que evidentemente
esa labor conciliadora que se debe dar tanto a nivel interno, tanto a nivel interno, por decirlo de alguna manera, entre el juez nacional, que a la vez es juez europeo, y las propias directivas, fuentes originarias o derivadas de la Unión Europea, pues ese proceso de consolidación contribuye no solamente al refuerzo de los valores, sino también a la protección de los propios derechos fundamentales que constituye parte dinamante del propio derecho de la Unión. Es todo y muchas gracias. Bueno, agradecer a Will su recomendación, tomo buena nota. No conozco en profundidad el caso, pero sin duda lo consultaré. Y en ese sentido sí que también planteaba, bueno, al final partiendo de la premisa, ¿no?, de que al final se trata de derechos que debemos proteger y que no es una pugna, ¿no?, por defender cuestiones diferentes, sino que a la fin caminamos todos en una misma dirección, o deberíamos caminar. Y luego también, en el caso que comentaba, sí que es cierto que, como decían, no hay ninguna prelación de métodos ni ningún establecimiento de criterios en ese sentido unitarios, y también es una cosa que creo que deberíamos plantearnos al efecto de no generar tanta divergencia. Buenas tardes, soy Ignacio Fornés, Universidad CEU San Pablo. Bueno, darte la enhorabuena porque te has ido al constitucional y al europeo hardcore. De hecho, muchas veces en la academia pencamos de siempre buscar la innovación, bueno, de temas así innovadores y no irnos a esas bases. Entonces me ha parecido súper interesante. Por una parte, quería preguntarte si has hablado con algún magistrado. Sé que en servicios centrales hay un departamento de relaciones internacionales, creo que está el magistrado Gustavo Martín, si no voy mal, que habla mucho de incluso las peleas que hay en primera instancia junto con el Tribunal Supremo, de a ver quién llega más rápido a la cuestión prejudicial y demás. Entonces, si esto nos está pasando a nosotros internamente, pues no me quiero imaginar un Constitucional TJUE, un Supremo TJUE, aquí cada uno va a sus problemas y sus cuestiones y demás. Entonces, una parte eso y... bueno, y lo otro es un poco más de salseo, eso es cierto. No sé si has visto la resolución que ha salido del Constitucional sobre la amnistía, que también me gustaría saber la opinión de la profesora Freixes. Y justo el tema que ha habido es que no han querido frenar bueno, la resolución con lo que va a salir, bueno, lo que se va a debatir ante el TJUE. Eso significa, y lo que han dicho es que la excusa que han puesto en ese, creo que fue un auto que emitieron, es que no era necesario, dado que, oye, nosotros tenemos nuestra propia Constitución y es un tema interno. Entonces, ¿crees que eso puede tener una refriega entre TJUE constitucional? Porque, hombre, ahí es un tema que entra política, entran muchos factores extras. Y bueno, el tema italiano he visto que lo has analizado, que son los que más han dado de qué hablar con estas charlas entre identidad nacional y demás. Muchas gracias. Gracias por sacarlo a colación. Bueno, realmente es que la noticia del día es efectivamente la ley de amnistía, la sentencia de la ley de amnistía. O sea, tenemos muchos profesores de Derecho Constitucional en sala que os habéis callado. ¿Perdóname? Bueno, pues la nota de prensa. Ok. Ya, bueno, pues es un camelo. Bueno. Bueno, pero en cualquier caso, ahí está. Ok, lo sabéis y la conocéis de alguna manera. Bueno, mi pregunta es, en este marco de tradiciones constitucionales comunes, en este marco de apertura de una vía de diálogo judicial desde el año 2011, entre los tribunales constitucionales de los miembros de la Unión Europea y el Tribunal Europeo, de comunicación precisamente para que hubiera una interpretación unitaria con respecto a las normas válidas. Yo me pregunto qué pasa con esta ley de amnistía. Porque claro, tenemos un Tribunal Constitucional que dice que esta ley de amnistía no vulnera la Constitución, porque no se dice nada en la Constitución sobre la ley de amnistía. Segundo, tenemos un Tribunal Constitucional que dice que esta ley de amnistía está al hilo de lo que dice la Unión Europea, de la normativa europea, y que por lo tanto tampoco vulnera, lo dice literalmente. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿dónde está
la solución. ¿Qué vía judicial se abre ahora? ¿Qué procedimiento va a haber ahora? Porque, evidentemente, si hay recursos ante el Tribunal Europeo, a lo mejor resulta que dentro de 6 meses tenemos una sentencia del Tribunal Europeo que contradice la sentencia del Tribunal Constitucional Español. Yo lo digo al hilo de lo que tú has dicho, que ¿cómo nos vamos a pelear? Bueno, ya está planteada la situación. Esta situación es problemática para el futuro de esta norma, o de esta ley de amnistía, perdón. Yo no sé lo que tú piensas y no sé lo que piensan los demás miembros de la sala. Bueno, yo es que creo que no, o sea, es una cuestión que digamos que se va un poco del objeto de lo que sería mi ponencia y que creo que no, o sea, no me gustaría ahora analizar. Si queréis luego con unas cervezas igual me animo, pero ahora mismo la verdad que eso creo que excede a lo que sería el objeto de mi intervención. Y quizá la doctora Freixes pueda efectivamente clarificar algo de esta pregunta tan complicada. Sobre todo para la clarificación de los profesores de Derecho Constitucional que hay en la sala. Rápidamente, porque quería agradecer a Nacho las cuestiones que había planteado y responderle muy rápidamente también a la primera cuestión. La verdad es que no he tenido ocasión digamos, de compartir... ni de entrevistar ni de comunicarme con ninguno de los magistrados, porque realmente esta investigación no forma parte del objeto principal de mi tesis. Sí lo he hecho y he contactado con el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional, pero en el caso europeo me queda como miembro. Sí es verdad que he descubierto que hay ahí mucho melón y que sí que podría retomarlo en algún momento, así que te agradezco que me hayas mencionado la cuestión, porque sí es verdad que no he tenido oportunidad, pero que me gustaría hacerlo en algún momento. Bueno, por alusiones, referencias y casi de obligado cumplimiento. Todo el mundo conoce cuál es mi opinión sobre la ley de amnistía, cuyo texto he analizado en libros, en artículos y en 1000 sitios. Es decir, con relación al tema de la sentencia o del conflicto entre tribunales, que esto es lo que podría tener un cierto interés. Yo creo que el Tribunal Constitucional se ha equivocado decidiendo sin deferencia a esperar a que se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar ante el hecho hipotético, pero que puede ser real, que artículos concretos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considere contrarios al derecho de la Unión y que por lo tanto no son aplicables, hayan sido considerados plenamente constitucionales por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, esto va a ser un problema si es que se produce, estamos en el hipotético. Entonces, como resulta que la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial, que es supletoria, aplicándola en aquellas cosas concretas que no regule la del Tribunal Constitucional, permite que cuando se ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, exactamente igual que cuando se ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, paralice el pleito no solo el tribunal que ha planteado el caso, sino todos aquellos otros que estén dictaminando cuestiones que van a ser última instancia sobre la materia objeto de discusión en ese caso, pueden paralizar el juicio a quo, comunicarlo al Consejo General del Poder Judicial para que no les acusen de dilaciones indebidas y, por lo tanto, esperarse a que el órgano, que es el que tiene la competencia para decidir sobre la corrección de esa norma, dé su opinión y luego, posteriormente, ellos dictar la sentencia. Entonces, yo creo que aquí el Tribunal se ha equivocado. Y yo creo que el Tribunal Constitucional Español, buena parte de sus miembros, no se siente Tribunal Europeo, pero no por esta sentencia, sino por muchas otras. No se sienten tribunales europeos. Entonces, ven un poco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como veían también, aunque ahora menos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un invasor de competencias. Claro, eso es no entender bien la conexión entre ordenamientos, ¿no? Bueno, vamos a ver finalmente esto en qué queda. Sobre el contenido concreto, es mejor, desde luego, esperar a tener el texto para poder matizar.
aunque sí lo que se plantea como eje esencial, o al menos de principio de entrada, es que los parlamentos pueden hacer todo lo que las constituciones no les prohíban, aquí hierran totalmente, porque eso es un principio básico del liberalismo constitucional democrático desde sus inicios, es que son los ciudadanos los que pueden hacer lo que la ley no prohíbe, mientras que los poderes públicos solo pueden hacer aquello que las leyes les atribuyen. Entonces, aquí tendremos una discusión de fondo, habrá que ver cómo lo plantea realmente la sentencia, pero aquí es de donde van a surgir también pues, todos los problemas de interpretación que puedan haber. Bueno, muchas gracias. No voy a presentarme porque me presentaré después y no voy a castigarle 2 veces. Y quería simplemente felicitarte, Mar, por tu exposición. La última, a estas horas, un tema tan denso, a mí me has despertado la atención, eso te lo puedo asegurar. Y como ves, cuando se habla de ciertos temas, la atención se despierta y se anima a todo el mundo, ¿no? Cuando se ha hablado de la ley de amnistía, bueno, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acabe analizando el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, pues probablemente te llamen todos tus compañeros a decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿No? Bueno, dicho eso, para que te animes, sí te quería plantear una reflexión sobre esa forma, esa interpretación que viene haciendo el Tribunal de Justicia, que la viene haciendo prácticamente yo creo que desde sus orígenes, y es que, y por lo menos siempre ha sido una de las críticas, ¿no?, que se ha hecho de la Unión Europea en general, ¿no? El economicismo, es decir, el que al final el Tribunal de Justicia siempre tiene una perspectiva del mercado común, del mercado único, de la economía. No sé si te lo has planteado en tu investigación, pero yo te sugeriría que lo analizaras. También tengo que decir que por mi profesión, yo soy de Derecho Financiero y Tributario, pues imagínate, nos encontramos con muchas sentencias del Tribunal de Justicia que muchas veces anulan impuestos, reformulan otros, y uno piensa, es decir, esto es por identidad europea o el vil metal, ¿no? O poderoso caballero don dinero, ¿no? Yo no sé si esa línea de investigación puedes abordarla, pero te sugiero que te la plantees al menos. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Sí es verdad que es una reflexión que me había planteado, pero creo que también tiene sentido en relación con los orígenes de la Unión, ¿no? Y también que se ve reflejada en el tribunal, aunque sí es cierto, como decía, que es verdad que últimamente también por influencia de estos tribunales, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha contribuido, ¿no?, quizá a producirse un giro en ese sentido y a incorporar otro tipo, ¿no?, de visiones que no son puramente económicas, y que creo que es algo de lo que tenemos que estar satisfechos. ¿Alguna reflexión más? Sí. Buenas tardes, soy Bettina Steible de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias por la presentación. Simplemente quería apuntar algunas cosas sobre esta relación, ¿no?, entre valores de la Unión y identidad constitucional tanto de la Unión como de los Estados miembros. Igual, no sé si la mencionaste, igual me perdí un poco, pero hay una sentencia que es clave sobre estos aspectos, que son las sentencias sobre Hungría y Polonia del reglamento de condicionalidad. Y entonces, bueno, pues eso, que si la conoces, te invito a trabajarla todavía más, y si no la conoces, te invito a leerla, porque es clave
para entender, bueno, por lo menos el posicionamiento del Tribunal de Justicia en relación a estas cuestiones. Y esta cuestión de, al final, quién define la identidad constitucional de los Estados. Y en tus conclusiones también hablaste de explorar con más detalle la noción de pluralismo constitucional. Y bueno, pues aquí, bueno, cuando empezamos a hablar de estos temas ya surgen muchísimas preguntas y simplemente quería preguntarte si conocías la propuesta de Weiler y Sarmiento sobre la creación de una sala en el Tribunal de Justicia para resolver estos problemas de competencia entre Tribunal de Justicia y tribunales internos. Y bueno, y si no la conoces, yo creo que bueno, es únicamente, no es la respuesta, pero es una posible respuesta que se puede investigar. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a ti. Respecto del tema, sí lo conozco, pero es verdad que me había centrado únicamente digamos, en estos 3 casos paradigmáticos, pero sin duda creo que ampliaré y lo tendré en cuenta de cara al trabajo final. Respecto a la cuestión de la definición de la identidad constitucional, yo creo que en este caso sí que corresponde a los tribunales constitucionales nacionales y en ese sentido creo que no se deben despegar, ¿no?, de este diálogo, pero sí que es una cuestión como más interna en ese sentido. Y respecto a la propuesta de Weiler y Sarmiento, pues he leído en otros textos, pero en concreto esa propuesta no, por lo tanto te lo agradezco muchísimo y tomo buena nota para incorporarlo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya nos quedan solo 6 segundos o muy poco para poder terminar. Agradezco mucho todas estas cuestiones. No hemos entrado en otro tema, claro, hablamos de identidades constitucionales nacionales y la identidad constitucional europea, pero esto lo podemos dejar para otro seminario. Así que muchas gracias a todos y pasemos ya a lo que es la clausura de toda esta actividad tan interesante que la Fundación Juste nos ha puesto en bandeja durante todos estos días. Gracias.